Tenemos en la mesa al compañero Jorge Méndez del colectivo Ceiba, que es un compañero que estuvo en el 68. Después tenemos al compañero Mauri, que es del 132 Tlalpan. El compañero Héctor Valadez, miembro de la organización Tlacaeli, que estuvo participando en la huelga del 99 en la UNAM. Y el compañero Cuauhtémoc Velasco, investigador de Lina, que nos va a hablar sobre el movimiento estudiantil en los 70. Y bueno, para ir por orden cronológico, vamos a dar primero la palabra al compañero Jorge, después a Cuauhtémoc, después a Héctor, y finalizaremos con un escrito que hicimos colectivamente en el 132 de Tlalpan y que leerá el compañero Amauri. Bueno, le damos la palabra al compañero Jorge Méndez. Gracias. Pues primeramente agradecer al movimiento Yo Soy 132 por esta invitación, esta oportunidad de poder compartir algo que creo que es de interés para todos, sobre todo para los jóvenes, porque para ellos el 68 es parte de la historia, pero todavía estamos aquí formando esa parte de la historia y seguimos haciendo historia. Ahora déjenme decirles que en el 68 yo era estudiante de vocacional, del primer año de vocacional, en la vocacional número 6. Yo tenía 16 años, era un escuincle, pero curiosamente yo no tuve opción en esa época. Cuando surge ese movimiento del 68, surge a raíz de una bronca que hubo entre la UNAM y el Poli, a través de dos escuelas, de la Isaac Ochoa Terena, una preparatoria de la UNAM, y la vocacional número 5. Obviamente el gobierno priista de Díaz Ordaz lo que buscaba era justamente la división entre las dos instituciones más importantes del país, que era el Poli y la UNAM. ¿A través de qué? De la rivalidad de los juegos de fútbol americano. Por un juego de fútbol americano surge la riña entre estas dos escuelas. Posteriormente los granaderos entran a la escuela vocacional número 5 y agreden tanto a maestros como a alumnos. Como respuesta a esta agresión, obviamente el Instituto Politécnico convoca a la primera manifestación el 26 de julio. El 26 de julio coincide con la celebración de una marcha que hacían por la Revolución Cubana y por el fracaso de la intervención de Estados Unidos al cuartel Moncada. Esta marcha partía del hemiciclo a Juárez. Nosotros no íbamos en sí al Zócalo, pero alguien dijo Zócalo. Al gritar Zócalo, todos nos vamos al Zócalo. No pudimos llegar al Zócalo. Nos pasó lo mismo que en el 71. Nos dejaron llegar hasta prácticamente la entrada de la plancha del Zócalo y ahí fue donde los granaderos nos empezaron a agredir. Que fue lo mismo que hicieron en el halconazo del 71. Nos dejaron llegar hasta San Cosme y ahí fue donde los halcones empezaron a partir y obviamente a dispersar la marcha. Yo a esa escasa edad no tenía ni idea de qué se trataba. Pues yo era un chamaco que apenas estaba en la adolescencia, pero que no tuve opción. Entré porque tuve que entrar en ese momento. Me vi inmerso en un movimiento en el cual, al paso de los días, de las agresiones, de la represión, empiezas a tomar conciencia de lo que realmente era la situación política de esa época. Obviamente tuvimos una serie de represiones durante varios meses, desde el 26 de julio hasta finalmente el 2 de octubre. Iniciamos este movimiento, el Politécnico a nivel vocacional, a nivel preparatorias. Posteriormente entraron las facultades, entraron las escuelas superiores y después las instituciones privadas, la Ibero, la Anáhuac y todo este tipo de escuelas. Pero finalmente se convirtió en un movimiento popular, porque toda la fuerza obrera, los campesinos, las amas de casa, los ciudadanos en general participaron
en esta movilización. ¿Cuál fue la ventaja que yo tuve para haber participado? Mi padre era una persona ya grande de edad, me tuvo cuando él tenía 55 años, yo nací. Él ya había participado en la revolución de 1910, él nació en 1894, él a los 13 años se enfiló con Zapata en la revolución. Obviamente él me alentó, nunca me reprimió, siempre me dijo, adelante, ¿qué información me traes? Él participó en las movilizaciones, una persona de más de 70 años, él iba con los contingentes de padres de familia, cuando se izó la bandera rojinegra en el Zócalo, que sacaron los tanques de Palacio Nacional, a mi padre y a mí nos tocó, pero él por su lado y yo por el mío, ¿sí? Entonces yo admiro a mi madre porque fue una mujer valiente, porque tener al esposo y al hijo metidos en este movimiento que sabíamos a qué hora salíamos, pero no sabíamos si íbamos a regresar. La ciudad estaba en un estado de sitio, teníamos militares en todos lados, la quema de camiones como barricadas para impedir que la fuerza pública llegara a las instituciones. Nosotros nos organizábamos a nivel escuela para crear las brigadas informativas. Hacíamos brigadas entre 5 y 10 compañeros para hacer el boteo y el volanteo. Le llamábamos los mítines relámpago. Estos mítines relámpago los hacíamos en plazas públicas, en mercados, en las empresas, pero andábamos a salto de mata, puesto que teníamos que estarnos cuidando que en cualquier momento llegaba la represión. En una ocasión tuvimos la experiencia que nos balacearon el camión cuando íbamos a Azcapotzalco. Entonces fue una época muy difícil para todos, pero la verdad es que eso, bien dice el refrán, que lo que no te mata te fortalece. Todo ese temor que inicialmente teníamos lo convertimos en acción y lo convertimos en coraje. Y la verdad es que sí sentíamos temor, no lo voy a decir que no, pero aún así era más el coraje, la indignación y la impotencia que teníamos ante ver toda la ciudad sitiada por el ejército, los granaderos, y en esa época el ser estudiante era el equivalente a ser delincuente. Muchos de mis compañeros, cuando caímos en la cárcel, lo que hicieron fue romper su credencial. Yo nunca la rompí. Yo estuve preso durante 20 días en Santa Marta, Catitla. Me tocó vivir el 2 de octubre en Tlatelolco. Por suerte todavía se los puedo contar, pero la verdad la masacre que sufrimos ese día es indescriptible. La violencia, la agresión, siguió estrictamente lo que dijo Díaz Ordaz. Díaz Ordaz dijo, dispararle a todo lo que se moviera, no importaba si eran hombres, mujeres o niños. Ahí arrasaron parejo. ¿Quiénes fueron los que actuaron el 2 de octubre? El Batallón Olimpia, que estaba dirigido por el Estado Mayor Presidencial por un lado, y por otro lado teníamos el ejército. Pero el ejército curiosamente no sabía de la existencia del Batallón Olimpia, y el Batallón Olimpia estaba aposentado en el edificio Chihuahua, en el segundo piso del edificio Chihuahua, ya teniendo un departamento ahí que días antes ya lo habían tomado, justamente para que cuando se iniciara el mitin, cuando dieran la señal a través de las luces de bengala, alrededor de las 5:30 de la tarde, empezaron los disparos del edificio Chihuahua hacia los estudiantes. ¿Con qué finalidad hicieron esto? Para que justamente pudieran ellos ampararse y decir que los disparos venían por parte del estudiantado, cuando el estudiantado no llevábamos armas, lo único que llevábamos es la conciencia, las manos y las ganas de luchar y defender este país. Luchábamos por la libertad de expresión, luchábamos por acabar con esta dictadura de tantos años del PRI. Sabemos muy bien que la década de los 60 fue una época muy convulsionada a nivel mundial. Tuvimos la movilización del Mayo en Francia, tuvimos protestas y movilizaciones en Alemania, en Italia, en Japón, en América Latina, en los mismos Estados Unidos, que se rebelaban en contra de la invasión a Vietnam. También Vietcong, cuando
se enfrentó al imperio de Estados Unidos, fue lo que motivó a que muchos países dijeron, si este país tan débil pudo con Estados Unidos, nosotros también podemos. El problema en México es que en México estamos secuestrados por Estados Unidos. Somos ahorita el único país secuestrado junto con Colombia, puesto que el resto del cono sur se ha liberado del Fondo Monetario Internacional, se ha liberado del Banco Mundial y desconoce a Estados Unidos. México está cooptado y ahora con la falsa guerra del narco, que esto viene desde Washington, obviamente los gobiernos arrastrados que tenemos del PAN, tanto de Fox como de Calderón, lo único que han sido sumisos ante el imperio de Estados Unidos. Aquí no ha gobernado ninguno de ellos, aquí gobierna Estados Unidos y necesitamos que esta fuerza del movimiento Yo Soy 132 son los que tienen la posibilidad de llevar a cabo los cambios que necesita este país. Yo sé que ahora tenemos a quien poderle pasar la estafeta. Créanme que no ha sido fácil, han sido 44 años de mi vida luchando, buscando la libertad de este país. No me he cansado de luchar, hemos sido sujetos de represión, de agresiones, hemos estado presentes en los fraudes. ¿Cuántos fraudes llevamos actualmente del 68 a la fecha? Los últimos que han sido denigrantes, ha sido una burla, una cachetada, ¿sí? Un insulto al intelecto de los mexicanos. Los fraudes han sido grotescos, ¿sí? Este último no tiene nombre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No podemos desanimarnos. Los jóvenes tienen toda la fuerza y no es el México del mañana, es el México de hoy el que tenemos que sacar. Es el México de sus hijos el que tenemos que liberar de esta dictadura. El regreso del PRI, no hay nuevo PRI, el PRI es el mismo, están los mismos dinosaurios, está Salinas de Gortari detrás de todo esto, está todo el grupo Atlacomulco detrás de todo este Peña Nieto. Peña Nieto es un pelele, es una caricatura que lo mueven Estados Unidos y lo mueve Salinas. Tenemos que pugnar porque no llegue a tomar el poder el 1 de diciembre. Y si llega, tenemos que hacer que renuncie. Y lo podemos hacer a través de la unión. El problema en el 68 fue que no se tomaron en cuenta las demandas de los obreros y de los campesinos. Solamente se concretó a 6 puntos del pliego petitorio. Y yo creo que este movimiento del 132 debe de ser incluyente, debe de no luchar de manera independiente, sino luchar no para tirar a un sujeto como Peña Nieto, sino acabar con todo un sistema, cambiar y limpiar todas las instituciones. Si no hacemos eso de raíz, México siempre va a seguir siendo el mismo. Yo creo que ustedes tienen toda la capacidad, tienen toda la fortaleza. Únanse, busquen unificar todas las fuerzas, no nos desgastemos en la lucha del ISSSTE, en la lucha del IMSS, en la reforma laboral, en la reforma de seguridad nacional. Hay que tirar el sistema, tirando el sistema se resuelven todos estos problemas. Entonces dejemos el protagonismo, hagamos una sola lucha. Ustedes pueden hacerlo porque han demostrado mucha inteligencia, mucha civilidad en sus movilizaciones y investiguen muy bien a los infiltrados. Sabemos que en el 68 tuvimos mucha infiltración, estuvo metida en el 68 la CIA, que fue la manera como fue manipulando el movimiento a través de esa organización que ya la tenemos aquí en México. Está en Reforma 265, está el FBI, está la CIA, tenemos ya la primera base militar en Puebla, en Chachapa, Puebla, y viene la segunda en el norte del país. Entonces, ¿qué es lo que quiere Estados Unidos? Colonizar este país. No debemos permitir. El día de mañana vamos a tener aquí las fuerzas militares, las bases militares de Estados Unidos. México debe de ser soberano. Independencia, perdón compañeros, pero nunca hemos sido independientes. Tenemos que luchar por una independencia real, una soberanía de este país, y que quede claro que el poder está en el pueblo. Nada más, compañeros. Felicidades y debemos seguir adelante. ¡Viva México y viva el movimiento Yo Soy 132! Gracias.